Dios les bendiga. Que la gracia, la paz, la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de aquellos que el Señor ha llamado por misericordia y que el día de hoy se han reunido para glorificar su nombre, porque solamente Él es digno, hermanos. Solamente Él es digno de toda la gloria, de toda alabanza, de toda exaltación. Y el motivo por el cual nos reunimos el día de hoy es precisamente ese. No para que te sientas a gusto, no para que la pases bien, pero sí para glorificar el nombre de aquel que es digno. Así es que, hermanos, el día de hoy vamos a nuestras escrituras para poder escudriñar la palabra de nuestro Señor, recordando que Él se revela a su pueblo, Él se da a conocer a su pueblo y lo hace por misericordia. Por tanto, seguimos rogando que a lo largo de la exposición busquemos tener toda la reverencia posible, porque no estamos delante de cualquier palabra, es la palabra de aquel que te ha creado. Vamos al libro de Gálatas, capítulo número 6, y vamos a leer del versículo número 1 al versículo 6, aunque el día de hoy solamente expondremos hasta el versículo número 5. Dice el libro a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1, hermanos, dice Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y esto, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Oremos al Señor para comenzar la explicación de este texto. Amado Dios, grande como no hay cosa alguna en esta tierra. Bueno en su totalidad y misericordioso sin límites. Así eres tú, amado Señor. Así es tu naturaleza, así es tu carácter y así son tus atributos. Y en esta mañana, Señor, apelando a ese atributo de amor, de bondad y de paciencia, venimos delante de ti para que seas tú, Señor, permitiendo que te conozcamos cada vez más, que realmente atesoremos tu voluntad, tu palabra, en lo más profundo de nuestro corazón, para que esta palabra sea puesta por obra, para que cada día que pase, Señor, permitas que a través de la obra que has gestado y ha comenzado ya por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de los que te pertenecen, permitas que cada día seamos más similares a nuestro amado Señor Jesucristo. Y sabemos, Señor, que todo esto tiene una sola fuente y un solo medio. Y a ti te ha placido, Señor, que sea a través de la locura de la predicación, a través de tu palabra. Por tanto, Señor, permite que el día de hoy tu palabra sea expuesta con fidelidad, para no traer interpretaciones novedosas, para no traer interpretaciones de hombre ni personales, por cuanto es tu palabra, Señor, y tuya es la capacidad de revelarte a los hombres. Hoy te ruego que seas tú, Señor, que seas tú, solamente tú, el que hable a tu pueblo. Porque sé, Señor, que al final de mis días, al igual que cada uno de ellos,
aún de cada palabra ociosa tendré que dar cuentas delante de tu presencia. Así, Señor, como cada domingo te ruego, toma control de mi pensamiento, de mi lengua, de mis labios y aún de mi necio corazón, que es engañoso. Seas tú, Señor, el que de la misma manera tome control de los corazones de los que escuchan tu palabra, sabiendo, Señor, que al mismo tiempo que se expone la misma palabra, con las mismas palabras, habrá, Señor, a quien te plazca revelarle y habrá, Señor, también a quien no te plazca hacerlo. Hoy te ruego, Señor, que todo sea conforme a tu voluntad, a través del nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, por favor, hermanos. Creo que siempre es muy sano hacer una recapitulación. El ser humano usualmente tiene el hábito de esperar hasta el fin de año mientras están las últimas 12 campanadas para poner sobre la mesa y recordar qué es lo que ha hecho bueno en esta tierra bajo sus propios parámetros y todo aquello que realmente ha sido contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué esperar cada año? Si cada mañana al contemplar las bondades del Señor son nuevas sus misericordias. ¿Por qué esperar cada año? Si al final de cada día vemos cómo su gracia se extendió nuevamente para justos e injustos. Hablar de una recapitulación es recordar de manera concienzuda lo que pasa en nuestros días. Y no solamente qué pasa en nuestros días, sino cómo el Señor ha tenido cuidado de cada uno de esos momentos. Ayer platicando con uno de nuestros hermanos en Cristo por la tarde, ambos hacíamos memorial de todas aquellas historias que no son buenas y cómo aún entre la sociedad, a esta altura del camino pudimos identificar que en todo momento fue Dios el que tuvo cuidado de nuestros pasos, el que tuvo cuidado de cada una de las cosas que acontecían a nuestro alrededor. La vida del creyente debe de ser un constante autoevaluar su persona en todos los sentidos, porque evaluar al de lado es sencillo. Pero tomarse un tiempo para evaluar tu persona a veces es complicado. Y hablando de evaluar y autoevaluar y hablando de recordar, creo que siempre al comenzar un segmento de la exposición es necesario recordar el contexto sobre el cual hemos venido hablando a través de la revelación de Dios y en este caso a través de la palabra escrita por el apóstol Pablo. Si pudiéramos concretar y hacer una división general del libro a los Gálatas, seguramente pudiéramos hacer un esquema muy sencillo en donde los capítulos 1, 2, 3 y 4 son sumamente enfocados hacia una defensa apologética del evangelio verdadero de Jesucristo, pero dentro de este escenario y esta división tan sencilla, tenemos esa primera parte y a partir del versículo 1 del capítulo 5, es decir, todo el capítulo 5 y capítulo 6, ya no tenemos una defensa del evangelio, sino ahora tenemos una versión sumamente práctica para poner en consideración todo lo que se ha aprendido y ahora llevarlo a nuestra vida cotidiana, de tal manera que esta segunda parte del libro de Gálatas, hablando del capítulo 5 y capítulo 6, si alguien me preguntara, ¿hay alguna manera desde tu punto de vista que podemos concretar el alma, la esencia, la carnita y el corazón de esta parte práctica? Yo diría sí. Hay un versículo en exclusivo que encierra la esencia, que toma el corazón de esta segunda parte de Gálatas y sin lugar a duda es el capítulo 5, versículo 16.
El consejo es sumamente claro cuando Pablo nos dice que todo se resume en esto, o tal vez todo se pudiera resumir en esto, en que el creyente debe de andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, no conforme a sus deseos. Cuando hablamos de que este cuerpo aún tiene deseos, esto es una realidad, hermanos. Cualquiera pensaría que ser creyente es sinónimo de ser perfecto, y esto es contrario a las enseñanzas de la Biblia. Sin embargo, el hecho de saber que hasta el último de nuestros días tendremos tentaciones, el hecho de saber que aún hasta el último de nuestros días tal vez seguiremos siendo pecaminosos, esto no nos lleva a justificar que lo hagamos en nuestra vida cotidiana, porque tal como lo hemos venido exponiendo, la línea es tan delgada. La línea es tan delgada entre el hecho de que en tu cuerpo more la santidad y al mismo tiempo el pecado. La línea es tan delgada en moverse a izquierda o a derecha, y sin darte cuenta, ya no estés viviendo ni caminando en santidad ni en la voluntad del Señor, sino en tu propia carnalidad, en las obras de la carne. Y bajo este sentido, es importante recordar que ya sea que camines en la carnalidad, ya sea que camines en la santidad, o ya sea que camines en el libertinaje, siempre habrá evidencias. El árbol malo no puede dar buenos frutos. Sus frutos van a delatar que es árbol malo, aunque él profese ser un árbol bueno. En este sentido, hermanos, veíamos la semana pasada cómo es que a estas evidencias de caminar en la pecaminosidad, ya sea del lado izquierdo en una posición totalmente legalista, o ya sea que camines en el otro extremo, en el lado derecho, en una posición también totalmente extrema llamada libertinaje, las evidencias tienen un nombre y las nombraremos a raíz del libro de Gálatas como obras de la carne. Pablo hizo un listado sumamente amplio, y creo que el tiempo no era el suficiente como para escribir detalladamente todos y cada uno de esas faltas, que son transgresiones y evidencias de que no estás caminando en el Espíritu. Debido al segmento y la naturaleza de una carta, Pablo tuvo que concluir diciendo: y cosas semejantes a estas, sabiendo que los que la practican no heredarán el reino de Dios. Pero por otro lado, Pablo trae una carta descriptiva de otro elemento sobre aquellos que caminan y buscan hacer la voluntad de Dios en esta tierra. A estas evidencias Pablo le llamó el fruto del Espíritu. Bajo esta misma consideración, los teólogos concuerdan en que no son solamente 9 las características del fruto del Espíritu, hay mucho más. Pero lo que sí es que es claramente identificable cuando caminas en uno o caminas en otra. En ocasiones probablemente tú no lo puedas identificar porque te engañas a ti mismo. Más adelante Pablo estará hablando acerca de esto. Pero de verdad, es sumamente claro y es visible cuando alguno de ustedes camina en carnalidad y se vive engañando a sí mismo. Desde este púlpito domingo a domingo puedes ver hombres y mujeres que realmente están ansiosos, buscan, anhelan tener la palabra del Señor. ¿Sabes acerca de sus vidas en el exterior? Y consideras que hay la suficiente evidencia para determinar que son hombres y mujeres espirituales. Pero también detrás de este púlpito domingo a domingo se ven muertos vivientes. Hombres y mujeres que simplemente tienen una vista y evidencias de que están en total mortandad. Pudiéramos pensar que son jóvenes, no, hermano. En muchas de las ocasiones son adultos, que desde aquí los ves y ves que
vinieron por alguna obligación. O porque su conciencia y su corazón, que son engañosos, piensan que venir cada domingo es cumplir como si esto fuera una tarea y decir palomita. No. Pablo dejará claridad que todas esas evidencias de carnalidad, lo único que dan entendimiento es que se están engañando a sí mismos. Y creo que cuando te dicen la verdad y te confrontan con tu verdad, es benéfico. Lo lamentable es que te des cuenta de esa verdad en el último de tus días, cuando estés parado delante del Señor y te diga de una manera tajante: no te conozco, no sé quién eres, aléjate de mí. En este sentido, andar en un camino o en otro traerá evidencias. La pregunta importante en esta mañana es: ¿puede un creyente, puede alguien que camina en el Espíritu tener ocasión de pecar? La respuesta es sí. Y a veces me da miedo decir estas palabras, porque en ocasiones aún los perversos utilizan las palabras del pastor para decir: ¿ves? El pastor dijo. No, hermano, lo que estoy diciendo es que una oveja en algún momento, por descuido, por olvido o por su propia naturaleza pecaminosa, puede manchar ligeramente su pelaje totalmente blanco. Puede ser. Pero esto es muy diferente a que un cerdo que ansía comer estiércol utilice las palabras, incluso las bíblicas, para decir: ¿es que eso dijeron? ¿Es que eso dijeron? ¿Que no te acuerdas que dijo el pastor que podemos caer en pecado? Entonces por eso... No, eso es muy diferente. Por sus frutos los vas a conocer. La doctrina que bajo la Reforma iniciaría y se extendería, y hasta el día de hoy es uno de los pilares de la teología básica, surgiría en aquellos entonces y lo traduciría como un postulado en latín: simul justus et peccator, lo cual se traduce como que al mismo tiempo, lo querramos o no, al mismo tiempo realmente nos goce o no nos goce, al mismo tiempo nos duela en el corazón y nos constriña, al mismo tiempo que nuestro pensamiento busca las cosas del Señor, al mismo tiempo nuestros miembros físicos en ocasiones correrán al pecado. Al mismo tiempo somos justos, al mismo tiempo somos pecadores. También usted, pastor, sí. También el pastor. También el pastor va al sanitario, también el pastor duerme, también. ¿Eso es una justificación para pecar? No, hermanos, jamás será eso. Pero debemos considerarnos que hasta el último de nuestros días tendremos que suplicar por fortaleza, tendremos que suplicar por misericordia, tendremos que suplicar para que el Señor nos permita salir de esas pruebas, de esas situaciones que en ocasiones no son agradables para Él. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 7, parafraseando Romanos capítulo 7, Pablo experimentaría esta misma situación. El apóstol Pablo, parafraseando, pudiéramos decir que él llegaba a varias conclusiones en este libro de Romanos capítulo número 7. La primera conclusión a la cual llegaría Pablo es que el pecado aún mora en él. Cuando escribió ese documento, Pablo dejaría claridad que él sabía y era consciente de que el pecado aún moraba en él. No es que al momento que te vuelves a la cristiandad eres etéreo y no. Pablo llegaría a una segunda conclusión, y esta es el decir: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque el mal está en mí. Pablo llegaba a una conclusión sumamente hermosa que refleja esta doctrina de la dualidad, y es que en su hombre interior, Pablo se deleitaba extremadamente en la ley de Dios, pero que al mismo tiempo la ley de sus miembros, de su carnalidad, se rebelaba contra su mente y lo llevaría en ocasiones a pecar. ¿Cuál es la característica distintiva entonces de un creyente? Si todos pecamos y todos volvemos a caer en la suciedad,
Hay una característica distintiva y Pablo la expresa con una frase desgarradora a raíz de considerar todos y cada uno de estos puntos. Miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El verdadero creyente tiene noción de que existe la posibilidad de pecar, pero no se goza, no se deleita en su pecado, no fanfarronea en su suciedad. Una característica de la pecaminosidad es que a lo que es abominable delante del Señor, el pecador le llama orgullo. Para el Señor es abominación. Debiera ser para el propio creyente de igual manera una abominación. La pregunta que hace Pablo al final de este capítulo número 7, como una de las conclusiones: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte al cual estoy atado? Y en esta mañana, para poder brindar algunas respuestas que sean no para Pablo, sino para ti, trataré de abordar la exposición en 3 segmentos. Yo lo he llamado en esta mañana 3 llamados para el creyente. Cuando tú estabas en tu casa de pequeño y no aparecías por ningún lado, te gritaban: José Luis, tu mamá te está llamando. Te está exigiendo que estés junto a ella para hacer algo. Bueno, en esta mañana veremos 3 llamados que tenemos como creyentes por parte de Dios, si es que en verdad somos hijos. El primer llamado es un llamado a restaurar al pecador y hacerlo con humildad. El primer llamado que tenemos como creyentes es a restaurar al pecador y hacerlo con humildad. Pasaremos por un segundo segmento, el cual es un segundo llamado, y este segundo llamado es sumamente importante y creo que como iglesia lo hemos comprendido. El segundo llamado es que estamos llamados a llevar las cargas los unos de los otros y nuevamente hacerlo con humildad. Finalmente llegaremos a un tercer llamado, y este llamado es nuevamente para nosotros, y usualmente no lo hacemos. Estamos llamados a autoevaluarnos. Y autoevaluarnos, hermanos, eso es humildad. Así es que en esta mañana, para poder comenzar, me gustaría dar el concepto, la expresión de cómo es que la Real Lengua Académica Española, la Real Academia Española, define la humildad. Y se define la humildad debido a que serán el elemento para poder cumplir los 3 llamados. Definen la humildad como una virtud humana. Es decir, no la tienen las plantas, no la tienen los animales. Es una virtud que compete solamente al ser humano y que esta es atribuida a quien ha desarrollado una conciencia de sus propias faltas, de sus propias limitaciones y de sus propias debilidades. Y por tanto, es alguien que obrará en consecuencia de ello. Nuevamente vuelvo a repetir, el concepto de humildad se traduce como esa virtud humana en la cual una persona conscientemente ha llegado a identificar sus limitaciones, sus debilidades, y en consecuencia hará algo. Es decir, obrará. Al mismo tiempo podemos decir que la humildad es un valor opuesto a su antónimo, el cual es la soberbia. Humildad, lo contrario a la soberbia. De tal manera que este primer apartado o este primer llamado nos dice que nosotros somos llamados a restaurar con humildad. En otras palabras, que somos llamados a restaurar bajo el entendimiento consciente
de que yo también tengo debilidades, de que yo también tengo faltas, de que yo puedo ser propenso para caer en la misma situación. Y con ese conocimiento, ahora hacer algo al respecto para poder restaurar a quien por ahora ha caído en un desliz. Dice entonces Pablo en el versículo número 1 del capítulo número 6 de Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Nosotros tenemos consideración de que esta es una carta de amonestación. Esta es una carta de exhortación. Y cualquiera que lea los primeros capítulos dirá: ay, Pablo, qué duro, qué grosero, ¿a poco se va a atrever a hablarles así? Hermano, aunque no lo creas, la exhortación también requiere de un amor por alguien de quien no viene ni siquiera de tu familia. Exhortar a tu hijo es normal. Exhortar a tu esposa es normal. Pero exhortar a Juan de las Pitas, que sabrá de Dios, de dónde viene y qué hábitos tendrá, hermano, si eso no es amor, entonces dime qué es. Pablo deja claridad con una sola palabra que siente ese amor por esos hombres que han sido transgresores. Alguna vez alguien me dijo: hermano, ¿por qué a los que han transgredido a la iglesia aún ora por ellos? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué incluso si nos vemos en la calle los puedes saludar? Porque yo sé que hay una alta probabilidad de que mientras haya vida haya esperanza, arrepentimiento. Pablo, bajo esta misma noción, pudo haber dicho cualquier otro atributo, pero Pablo comienza diciéndole: hermanos, han sido transgresores, han violentado el evangelio de Jesucristo, han sido apóstatas, pero aún Pablo les llama hermanos. Y se toma el tiempo para escribir todo este documento. Pablo continúa diciendo: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Qué tipo de falta? La palabra en el original en griego que se utiliza es la palabra paraptoma. La palabra paraptoma literalmente en el griego se traduce como desvío intencional y voluntario. Desvío intencional y voluntario. Entonces ahora volvemos nuevamente al texto y Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en un desvío intencional y además voluntario. Y es que en muchas ocasiones podemos justificar que pecamos porque la naturaleza que vive en nosotros es pecaminosa. No, hermano, cualquier persona que sufre desobediencia delante del Señor lo hizo voluntariamente y de una forma intencional. Y a esto le llamamos pecado. No tiene otro nombre. Cualquier desobediencia, cualquiera, hacia la voluntad de Dios es transgresión, es un desvío intencional, es un desvío voluntario y es llamado pecado. La pregunta es: ¿qué hacemos, Pablo, con el pecador? Es que como tenemos la ira santa, entonces gritémosle, insultémosle, pongámoslo en ridículo, hagámoslo llorar para que entienda. Eso no es lo que dicen las Escrituras. Ese no es el actuar de alguien que camina espiritualmente y con dominio propio. Esa sería la actitud de un hombre que camina en carnalidad. Pablo comienza por determinar que precisamente la característica primordial de aquellos que sean aptos para restaurar, y aquí voy a hacer un paréntesis.
Si algo sucede en mi vida y tengo alguna situación en mi matrimonio, sabe, como el pastor está bien ocupado y siempre está cansado, mejor en vez de ir con el pastor, voy con mi hermano Max para que me dé consejería bíblica y me diga cómo restituir mi matrimonio. ¿Sería correcto eso? Usted no es casado. Pregunta, y esto nada más es un cáliz. ¿Usted se consideraría en este momento con dominio propio espiritual? Digo, no lo sé, es simplemente ejemplo. Nada más lo agarré porque fue el primero que me agradó que vi a la vista. Hermano, nadie puede usurpar mis labores en esta iglesia. Es como si yo fuera a su casa y entonces yo besara a su esposa. ¿Sería correcto eso? No. Porque tengo actividades y tengo roles y responsabilidades que son mías. Pero además de eso, a veces dentro de los congregantes pensamos, es que levanta sus manos bien en alto y cada que nos habla nos saca términos bien hermosos que nos dejan así como de, ay, él sí sabe. Él sí sabe deletrear supercalifragilístico espialidoso al derecho y al revés también osidolapse ositziligar filacrepus. Oh, no, pastor, lo siento, pero tú eres un inútil. Mejor voy con el hermano que tiene tiempo y es sabio. Con el tiempo, hasta en las lluvias, la sociedad flota. No podemos romper roles escriturales, hermano. Y lo primero que me está diciendo es que aquellos que sean espirituales, no que yo crea que son espirituales, sino que haya evidencias de que sean espirituales. Puede recitarme el Talmud, puede conocer acerca de los libros apócrifos, me puede decir conceptos muy hermosos como cesacionismo, continuismo, homilética, exégesis, pero eso no hace espiritual a ningún hombre. ¿Qué es lo que hace espiritual a un hombre? Sus evidencias. Sus evidencias. Lo que me está diciendo en este pequeño segmento es que no todos dentro de la iglesia, y esto no quiere decir que unos estén más arriba que otros o que otros importen más, no, hermano, simplemente hablamos de aptitud, que sea apto, no que tenga buenas intenciones o buenas emociones, no, que sea apto. ¿Por qué puse el ejemplo de Max? Porque estoy hablando de una situación marital. ¿Le voy a pedir consejos a alguien que es soltero acerca de mi vida marital? No, hermanos. Pero como creyentes me está dando la primer característica. Ustedes que son espirituales dentro de la iglesia, los que son espirituales. Más adelante veremos que el corazón es engañoso más que todas las cosas. A veces cuando llega alguien a la iglesia y empieza a hablar y me dice, no, si yo en mi anterior iglesia de allá querían que yo fuera pastor. Y lo escuchas hablar y dices, hermano, si en vez de Apocalipsis dices Epocalipsis y ya ibas a ser pastor. No estoy diciendo que sea incorrecto, pero hermanos, tenemos que ser bíblicos, de verdad. Este es engañoso. Y me va a decir, no, pero es que este pastor que es prepotente, este es engañoso. Yo no te estoy diciendo que seamos faltos de corazón, te estoy diciendo que seamos bíblicos. Ustedes que son espirituales, entonces ustedes que son espirituales, restáurenle y con una característica importante, háganlo con espíritu de mansedumbre. Háganlo con espíritu de mansedumbre. Hay dos palabras importantes que quiero destacar. Primeramente, la palabra restauración. ¿Qué comprenderemos, al menos en esta iglesia, como restaurar? La palabra restauración, al menos la que se utiliza en el original en griego, catartizo, se traduce como reparar o alinear. Ustedes que son espirituales, repárenlo.
Alíñenlo porque ya se fue por otro lado. Ustedes que son espirituales, repárenlo. Si mi auto se descompone y voy al mecánico y le digo repárelo, lo que yo no espero es que vaya por mi carro y ahora en vez de un ruido tenga 8. Y que antes mínimo le sonaba el claxon, ahora ni el claxon le suena. No, hermanos, eso sería destruir. La enseñanza me dice que tengo que reparar al hermano. Tengo que volverlo al camino porque ya se ha salido. Es evidente que se ha salido. Pero además lo tengo que hacer con espíritu de mansedumbre. La palabra utilizada en el original en griego es la palabra prautes, que se traduce como dulzura, apacibilidad y humildad. ¿Cómo es que tengo que restaurar a mi hermano que ha caído en pecado? Con dulzura, con apacibilidad y con humildad. Porque mi intención no es destrozarlo, mi intención es que vuelva a ser el mismo antes de que estuviera descompuesto. Mi pensamiento debe de ser que debe de caminar sobre la misma línea antes de que se saliera en esa perpendicular. Habrá batallas que podamos pelear, pero también habrá batallas las cuales será inútil ya pelearlas. Pablo identifica en estos Gálatas una pelea que es digna de poder pelearla porque aún hay rasgos de que algunos se pueden recuperar. No están totalmente perdidos, pero en ocasiones, hermanos, habrá algunos de ustedes que de verdad, después de una mala contestación, yo diga simplemente, tú no eres oveja, tú eres cabra. No necesitas un pastor. Pablo nos da un ejemplo algo muy similar en la carta de 1 Timoteo. En el capítulo 1, versículo 19, después de estar instando a Timoteo a que haga las cosas correctamente, Pablo llega a una conclusión diciéndole que hubo algunos los cuales estaban totalmente perdidos y ya no había nada que hacer. Dice 1 Timoteo 1, 19, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Lo que está dejando Pablo claridad en esta carta de 1 Timoteo 1:19 es que hubo algunos en aquel entonces que se apartaron de la sana doctrina, que naufragaron, es decir, ya no puede haber un rescate. Fueron algunos. Y a veces dicen, este pastor echa muchas pedradas. No, yo digo nombres. Pablo también lo hacía así. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Esos fueron los dos que naufragaron por blasfemos. ¿Qué hizo Pablo? Los cuales estoy instando para que regresen y mira, ya les fui a rogar hasta su casa. No. Pablo dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no abrir la boca, a no blasfemar. De tal manera que hay peleas que es necesario pelear porque puede haber una probabilidad de ganancia. ¿Quién de ustedes invierte en la bolsa de valores en una cuenta la cual históricamente siempre ha perdido? Nadie. Señor, sí te voy a seguir, pero primero deja que vaya y entierre a mis padres. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque esa es una pelea que es una pérdida. Mejor ven y sígueme. En ocasiones tendremos que seguir peleando la batalla de la fe y será necesario reparar y alinear con espíritu de mansedumbre a quien tenga probabilidad de ser rescatado, alineado y reparado. Hay autos que ya no, es una pérdida de tiempo invertirles. La mansedumbre es la virtud que modera la ira. Alguien que no modera su ira es alguien que no puede jactarse o decir que tiene mansedumbre. La mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. Una persona que es espiritual y que además espiritualmente con mansedumbre es alguien que puedes llegar y decirle, acabo de asesinar y golpear
Siéntate. Vamos a tratar tu situación como pecado. Llegará la mentirosa o la desobediente a los padres y de la misma manera, siéntate. Vamos a ver y a confrontar tu pecado. Llegará un matrimonio en divorcio y dirá, estamos a punto de, siéntense. Vamos a tratar su pecado. Pablo llega a una conclusión, porque tal vez dijéramos, bueno, ¿quién puede tener esta característica de mansedumbre? Bueno, sí los hay, hermano. Pero la primera característica o la primera herramienta para poder determinar si somos con esta característica de mansedumbre o no, es evaluándonos a nosotros mismos. Pablo dice en ese versículo primero, considerándote a ti mismo. ¿Por qué una persona que actúa con humildad y al mismo tiempo con espíritu de mansedumbre primero tiene que evaluarse a sí mismo? Porque existe una alta probabilidad de que aún también quien restaura pueda caer en la misma prueba y en la misma ocasión de pecar. Por tanto, el consejo cientos y miles de años atrás que hoy dan los motivadores de haz por los demás como quisieran contigo, esto proviene de Jesucristo, esto proviene de su palabra, esto proviene de Dios. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Hermano, piensa por un momento. Si caes en ocasión de pecar, o si tienes algún problema con otro hermano, ¿cómo lo confrontarías? De acuerdo a Mateo 18. ¿Cómo lo confrontarías? Llegando y haciéndose la de a todos de, a ver, me dijeron que tú y ¡pah! No. Porque probablemente también exista una alta probabilidad de que en algún momento tú también abras tu boca de más. ¿Cómo te gustaría ser confrontado? Para ser restaurado, para volver a alinearte. En el libro de Mateo capítulo 7 versículo 12, en el contexto de una enseñanza de Jesucristo donde les dice a sus seguidores que si sus hijos les piden pan, ¿acaso les darán una piedra? Y si sus hijos les piden un pescado, ¿acaso le darán una serpiente? Y después de dejarles claro que si ustedes siendo aún malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿acaso el Señor nuestro Padre que está en los cielos no nos dará lo que nosotros pidamos? No está hablando del Mustang, está hablando de cosas espirituales. ¿Pero acaso el Señor nos dará mal? El versículo 12, ¿qué es lo que nos dice? Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. De esas imágenes que luego salen en internet, sale un niño llorando y dice, no sé por qué me partieron la boca, y después, sí es que hablé mal de otro. Ya me acordé. Entonces, en ocasiones queremos que nadie hable mal de nosotros, pero apenas salimos por ahí y ¡fum! Se abrió. ¿Cuál es la enseñanza de Cristo? Hagan con los hombres como quisieras que hicieran con ustedes. ¿Por qué, hermano? Porque cuando más firme te crees, debes de mirar que no estés tambaleante, debes de mirar que no caigas. La carta a los Gálatas está dirigida a los que habían caído en pecado. El carácter del documento no es un carácter de amor como a veces nosotros decimos, en esta iglesia no hay amor, porque quieren que me vista como Diosito Gumi y los abrace. No, hermano, eso no es amor, eso es ridiculez. Pero esta carta está plagada de amor, de un amor total de querer tener un camino adecuado con aquellos que se han desviado. Eso es amor. Entonces Pablo les está escribiendo considerándose a sí mismo y se dirige hacia ellos bajo el título de hermanos. Y al igual que Pablo, nosotros estamos llamados a llevar las cargas de otros
y hacerlo nuevamente con humildad. Este es el segundo apartado. Nuestro segundo llamado es que estamos llamados a llevar las cargas de otros y hacerlo considerándonos conscientemente a nosotros mismos en nuestras debilidades y en nuestras faltas. Pregunta número 1. Y a lo mejor va a decir, ya se volvió loco, porque esa pregunta no tiene nada que ver. ¿Es importante la vestimenta, hermanos? ¿Es importante? Yo creo que sí. La vestimenta comunica mi estado de ánimo, mi intencionalidad. Imagínate que hoy en vez de traer saco hubiera traído una playera solamente de tirantes. Yo sé que ya se empezó a reír, pero imagínelo solamente. Imagínate que en vez de venir como vengo el día de hoy, hubiera llegado con una playera muy fresca de tirantes por cuanto hace calor. Imagínate que además en vez de pantalón yo viniera con unos shorts muy, muy cortos. No porque me viera bien, sino porque hace calor. E imagínate que en vez de zapato de vestir o mi zapato trajera unas sandalias o unas chanclas o unos crocs. Bueno, hoy lo hacen en muchas iglesias, ¿verdad? Pero aquí no. Porque entendemos que lo que vestimos comunica algo. Imagínate, caso número 2, que en estas temporadas, en el mes de junio, cuando venga nuestro hermano Charlie Velasco y Luis Ángeles, cuando en junio la temperatura alcanza unos 38 grados centígrados y nos invitan a evangelizar al mediodía en la Plaza Constitución, entonces llega nuestro hermano Ernesto con una chamarra de pluma de ganso, con un gorro afelpado de su equipo de fútbol favorito, los Patriotas, no es cierto. Con unas botas térmicas de esas con las que caminan en la nieve. ¿Qué diríamos del hermano Ernesto? Hermano Ernesto, no es diciembre. Porque la vestimenta comunica algo. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro tema central? Nosotros estamos llamados como creyentes a vestir espiritualmente como a Cristo le place, una vestimenta la cual no podemos quitarnos saliendo de ahí. Hubo alguien en una ocasión que me dijo, usted no conoce mi vida fuera de la iglesia. No necesito conocer tu vida fuera de la iglesia, con lo que veo aquí me basta. Pero nosotros estamos llamados a tener esta vestimenta las 24 horas, no la podemos quitar ni siquiera al dormir. ¿Cuál es esta vestimenta, pastor? La que encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo número 3, versículo 12. Esta vestimenta nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Esta vestimenta tiene 7 prendas. Santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero además nos dice que esta vestimenta se tiene que llevar con porte. Y hay 2 características actitudinales con las cuales debo de vestir esta vestimenta que el Señor demanda de mí. Número 1, primer característica, soportándonos los unos a los otros. Y segunda característica, perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La vestimenta importa, sí, y mayormente la vestimenta espiritual. Esta vestimenta de 7 prendas, santidad, amor, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, debe de ser vestida por un verdadero creyente todos los días, las 24 horas, los 365 días del año, y además vestirla con porte, con 2 actitudes. 1, vestirla soportando a los demás. ¿Qué padre sería decir, yo soy humilde pero no soporto a nadie? ¿Qué padre sería decir, segunda característica, sí soporto a los hombres de esta iglesia, pero la verdad es que no los amo, me causan urticaria? Vestir de esta manera tiene 2 propósitos. Número 1, dar la gloria a Dios por sobre todas las cosas. Nuestra vestimenta espiritual no es para tu vanagloria, es para la gloria del Señor. Pero al mismo tiempo esa vestimenta espiritual tiene un segundo propósito, y es que a través de esa vestimenta espiritual nosotros amaremos reflejando el amor hacia otros, amándolos como a nosotros mismos. Esa es la misma expresión que se utiliza en el versículo número 2 de esta exposición.
El versículo número 2 me da entendimiento de que mi actitud y mi llamado es, versículo número 2, a sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumpliremos la ley de Cristo. ¿A qué se está refiriendo? En este texto no se está refiriendo a las cargas anímicas, aunque no quedan excluidas en otros segmentos de la Biblia. Pero aquí no está hablando de que cuando mi hermano esté desanimado lleve sus cargas, que cuando mi hermano esté pasando por depresión lo ayude en sus cargas, que cuando está desanimado lo ayude en sus cargas. No quiero decir que no sea correcto, pero este texto en específico, el contexto no me habla de eso. Me habla de otras cargas que son todavía más pesadas. Si alguno fuere sorprendido en pecado, esas son cargas que son más grandes que estar deprimido. Entonces mi llamado no es solamente a soportarlos, mi llamado es ir más allá, es ayudarlos a llevar sus cargas. La palabra en el original griego es la palabra varó. Una carga muy pesada. Ese es mi trabajo. Hermano, qué padre que el sentido de la iglesia es que seamos compas, amigos, de dedito y de garrita. No, eso déjaselo a los mundanos. Ese no es el propósito de estar aquí. El propósito de estar aquí, hermanos, es llevar esto a un grado mucho más extremo. Al grado de amar a mi hermano que ha caído en ocasión de pecar y tanto lo amo que soy capaz de estar dispuesto a sobrellevar sus cargas. Llevar una carga de pecado no es fácil, hermanos, no es sencillo. El pecador tiene que ocultarse para que nadie lo vea. El pecador tiene que estar escondido para que no lo sorprendan. El pecador incluso niega su propia mente para justificarse. Es necesario que llevemos las cargas los unos de los otros. Qué fácil es decir, el hermano Juancho ya supo que maltrata a su esposa y hace. La pregunta es, bueno, ¿y ya fuiste y hablaste con él? ¿Ya fuiste para tratar de llevar sus cargas junto con él? Si la respuesta es no, entonces cállate la boca. Porque eso es murmuración. Estamos llamados a llevar esas cargas pecaminosas los unos por los otros. Mi trabajo como creyente no es desearte que te vaya bien o decir, bueno, está pecando, pero me voy a ir para acá para que no quiero meterme en problemas. Entonces eres cualquier otra cosa, un payaso, una simulación de cabra, pero no eres creyente. Nuestro llamado es a sobrellevar los unos las cargas de los otros, porque de esta manera, dice Pablo, así cumpliremos la ley de Cristo. No es lo mismo y nunca va a ser lo mismo. No es lo mismo hacer una mudanza solo que hacer una mudanza con hermanos en Cristo. Es que si hago la mudanza yo solo, entonces terminaré hasta lastimado de la espalda. Pero nunca será lo mismo cargar un refrigerador entre 4 que cargar un refrigerador entre 1. Hermano, es que jamás será lo mismo cargar uno solo esa pesada carga de la pecaminosidad. Nunca será lo mismo llevar ese monstruo encima, esa roca incesante, a permitir con humildad dejarme ser ayudado para llevar esa carga. Si alguno de ustedes llega conmigo una mañana y me dice, oiga, pastor, usted está sumamente feo, ¿no se ha dado cuenta que su nariz está horrible y que realmente tiene mal aspecto, que esa barba desaliñada es espantosa? Lo primero que le diría, en mi casa hay espejos. Tu gran ayuda barata no me es funcional. Yo tengo espejo en mi casa, sé cómo es mi barba, sé cómo es mi nariz, sé cómo es mi cara. Pero las intenciones del corazón en ocasiones darán cuenta de dónde proviene
la exhortación. No es lo mismo hacer eso que tal vez llegar con el hermano José Luis y decirle: pastor, acabo de pagar no sé, un salón de belleza donde lo van a atender el día de hoy. Y él ya dijo, y le van a dejar muy bien, porque a lo mejor se dio cuenta de que había una carga en mí, de que había algo que necesitaba ser reparado, que necesitaba ser vuelto nuevamente al camino correcto, pero lo hizo con un espíritu correcto, con una intención correcta. Porque en el corazón solamente hay dos intenciones al momento de exhortar, y una de ellas es o fastidiar, u otra es ser de ayuda, porque te amo. Así es que la intención correcta de un creyente será ayudar a otro a llevar sus cargas. Hermano, confrontar el pecado ¿es amar al otro o es detestarlo? Es amarlo. De verdad, gente se ha ido de aquí porque se le dice lo que está mal y se va echando pestes de estas iglesias déspotas y estos pastores dictadores. Y hasta mandan videos a los hermanos que se quedan en la iglesia. Pero bueno, eso es otra historia. Pablo diría: ¿me he vuelto tu enemigo por decirte la verdad? ¿Me he vuelto tu enemigo por decirte la verdad? No, hermano. Eso es tratar de llevar las cargas los unos de los otros. Para mí sería tan sencillo que te pudras con tu pecado. Que las consecuencias de tu carnalidad te alcancen. Benéfica o lamentablemente te amo. Y por cuanto no quiero que termines así, es por eso que se confronta el pecado. Porque es necesario restaurarlo. Es necesario que esa carga desaparezca. Es necesario que llevemos juntos las cargas los unos de los otros. Y de esta manera, entonces cumpliremos la ley de Cristo al grado de llevar sobre nosotros mismos, sobre nuestros hombros, los pecados y las transgresiones de los demás. Al grado de que entre nosotros mismos llevemos sobre nuestros hombros las transgresiones y los pecados de los demás. ¿Acaso no fue eso lo que hizo Cristo contigo, siendo el justo y amándote hasta la muerte? Fue capaz de llevar tus cargas, mis cargas en sus hombros para ser crucificadas en aquel lugar. Eso fue lo que hizo Cristo por ti, eso fue lo que hizo Cristo por mí. Y ese es el llamado que tenemos cada uno de nosotros. Olvídate de que somos amigos, de que si después de que se vaya alguien seguimos marcándonos. Olvídate de esas tonterías, el problema no está ahí. El problema es que cuando quisimos llevar tus cargas para que fueras cada vez más como Cristo, tu carnalidad simplemente dijo: no, mis pecados son mis pecados. Tú no tienes nada que decir. En ocasiones durante la predicación doy unos cambios muy drásticos y déjame platicarte. Yo nací en una colonia muy hermosa de Querétaro, Lomas de Casablanca, pero ya Dios me perdonó. Y en esa colonia vivimos durante 21 años, al menos yo, 23. Y tuve 7 hermanas. Al menos hasta mis 17 años tuve 7 hermanas y solamente yo el único hombre. Mi mamá trabajando en el IMSS como enfermera y mi papá trabajando en banco como contador, pues nunca estaban en la casa y cuando llegaban mis papás solamente era: José Luis, ve a la tienda a traer tortillas. José Luis, ve a traer las cocas. José Luis. Y entonces José Luis de niño reaccionaba de una manera sumamente hermosa diciendo: ¿y yo por qué? Pero no enfrente de ellos, porque antes sí había disciplina. Pero en el trayecto a la tienda siempre era: a ver, pues que no somos 8, y por qué siempre, y a ver aquella floja, y esa que nunca hace su cuarto, y yo que sí tengo limpio. ¿Por qué yo? ¿Cuál era la característica distintiva de ese niño José Luis? Que siempre evaluaba a los demás
pero jamás hacía una pertinente autoevaluación de su persona. El tercer llamamiento que tenemos y el final es un llamamiento a autoevaluarnos, y esto se traduce como humildad. Si en este momento hiciéramos un examen en cuanto a matrimonios y dijéramos, hermanas, describan todos los defectos de su esposo. Más hojas, por favor. ¿Tiene hojas Bond de esas tamaño grande? Necesito otras 8. Ahora, hermanas, describan sus propios defectos. ¿Ser puntual será defecto? Porque la naturaleza soberbia del ser humano tendrá esa capacidad de evaluar en otros cuando jamás será una realidad hacer la autoevaluación personal. ¿Te das cuenta cómo es que Jesucristo rompió todos los esquemas? No te está diciendo evalúa la vida de otro, te está diciendo evalúate a ti mismo. Si yo digo blanco, lo contrario es negro. Si digo lejos, entonces decimos. Si digo feliz, y si digo humilde, entonces digo soberbio. La soberbia es ese sentido de superioridad con respecto de los demás. Un filósofo norteamericano importante en su ramo llamado Richard Taylor diría que la soberbia es el justificado amor a uno mismo. ¿Por qué justificado amor? Porque quien es soberbio siempre tendrá un razonamiento para justificar su manera de comportarse. Y usualmente será sobre cosas terrenales y vanas. La mujer que tiene cierto grado de juventud, su soberbia se basa en algo que es pasajero y que tarde o temprano acabará. El hombre o la mujer que tiene unos cuantos pesos más que los demás cimenta su soberbia en aquella capacidad económica que por experiencia te digo que un día está y otro día ya no está. Puedes pensar al que tiene un poco de conocimiento sobre los demás y que dice, es que me considero más inteligente que los demás. Wow, eres soberbio. El justificado amor de uno mismo para estar por encima de los demás. ¿Cómo es que lo conceptualiza Pablo en el versículo número 3? Pablo dice que esta característica se traduce de esta manera, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Usualmente el superior, aquel que es soberbio, todos los de su alrededor nos daremos cuenta que no tiene nada en qué jactarse, pero ¿qué crees? Que él o ella sigue teniendo una mente entenebrecida y engañada, donde piensa que cree ser algo cuando realmente no lo es. Si alguien pudiera realmente haber sido soberbio escrituralmente, debió de haber sido Pablo. Y no fue así. Había suficientes marcas como las de un discípulo. Había suficientes marcas como para poder decir soy apóstol de los apóstoles. Pero nunca fue así. La soberbia no estaba en él. Nunca lo hizo. Por el contrario, siempre atribuyó sus capacidades, sus dones, sus talentos como algo proveniente por gracia y proveniente por Dios. Y es que el problema no es ser algo, hermano. Pablo en Romanos capítulo número 16 se despedirá de la iglesia en Roma recordando a muchas personas. El que trabajaba, el que era obediente, y menciona características. Es malo poder exaltar
la característica trabajadora de alguien, no. Yo públicamente puedo decir que admiro al hermano Leo porque siempre está tratando de hacer las cosas bien. Yo públicamente puedo decir que admiro al hermano Ernesto porque en su sabiduría a veces me aconseja a mí. Y eso no es adorarlos y eso no es faltarle el respeto al Señor. Pero lo malo, hermano, es cuando tratamos de ensalzar algo que no merece ser ensalzado. Algo que sería vergonzoso decir, qué carácter tiene la hermana. No, qué soberbia es más bien, ¿no? Eso no es carácter. El problema no es ser algo. Nosotros como iglesia reconocemos a los hermanos que son diligentes, reconocemos a los que trabajan, reconocemos a los que son espirituales, pero el problema es utilizar esa creencia para sobreponerse por encima de los demás. Quien actúa de esa manera no es nada. El pecado estriba en mirar con desprecio a los que crees que no tienen esa capacidad que tú tienes. Ahí sí hay un problema. Puede haber una alta probabilidad que en este momento tú hayas identificado que eres un soberbio o que eres una soberbia. ¿Hay algún antídoto? Sí, hermanos. Versículo número 4. Para evitar la soberbia, cada uno debe de someter a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, pero para consigo mismo, no para con los demás. Mirarnos en el espejo de la conducta de otro que es menor a nosotros, eso es mediocre. Tenemos algunos jovencitos que les fascina el fútbol, ayer me di cuenta. Entonces fíjate, hablando de fútbol, soccer, qué fácil es para México decir, bueno, es que nosotros no somos como Guatemala, o no somos como la selección del Salvador, o no somos como los nigerianos. ¿Te das cuenta qué mediocre es compararte con otros por debajo? ¿Por qué la selección no se compara con el Manchester United? Espero ser así porque nunca veo fútbol. ¿Por qué no se comparan con, no sé si hay un equipo llamado Bilbao o algo así? No sé. ¿Por qué? Porque son mediocres. El soberbio siempre tendrá esa naturaleza de tratar de equipararse con los que están un poco por debajo de él, pero aún así no son nada. ¿Cuál es el antídoto? Sométete, autoevalúate, sométete a ti mismo. Todas tus obras ponlas a prueba, pero no en comparación contra otros. Eso es mediocridad. Si has de utilizar un espejo, utiliza el espejo de las Escrituras y entonces te darás cuenta que en verdad no eres nada. Mirarse en la conducta de otro es sencillo. Decían los fariseos en una oración rescatada: Señor, muchas gracias, yo te agradezco porque no soy mujer, porque no soy perro y porque no soy pecador. El fariseo se consideraba a sí mismo bienaventurado porque no era mujer, porque no era perro y porque no era pecador. Era soberbio. Si habremos de usar ese espejo confiable, será a través de las leyes morales de nuestro Señor. Si eres soberbio, llega esta noche a tu casa y autoevalúa tu día. ¿Cuáles fueron tus intenciones de venir hoy aquí? ¿Cómo hablaste a otros hermanos en Cristo? ¿Qué cosas estás ocultando? ¿Qué cosas estás, dicen los michoacanos, andas como cueveado? Cueveado es andar allá en la oscuridad y después salir bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? O sea, dar doble cara. Piensa al final del día y autoevalúa tu propia perspectiva. No evalúes al pastor. No evalúes a los hermanos. Eso es de mediocres. Evalúate a ti mismo a la luz de las Escrituras y entonces darás cuenta que en verdad has transgredido las leyes morales de Dios. Una radiografía interesante. Y si aún al llegar la noche sigues insistiendo en negar tu soberbia,
Hay una radiografía hermosa que te dará cuenta de quién eres en verdad. Una radiografía espiritual que la hemos repetido hasta el cansancio en esta iglesia, que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 9. Al final de cada día, lee estas escrituras y te darás cuenta de quién eres. Y no habrá cabida para la soberbia, y mucho menos para poder instar a otro con soberbia, sino con humildad. Cuando realmente consideras quién eres, entonces bajará la ira y te darás cuenta que quien mayormente ha recibido misericordia ha sido tú. Porque aún siendo como tú eres, perverso, soberbio, aún así la misericordia del Señor se ha gestado en tu vida. ¿Qué cabida puede haber sobre alguien que es miserable para poder enjuiciar a otro más de una manera dura y tajante? Y falto de misericordia no lo hay. Esta radiografía espiritual en el tiempo de la iglesia en Roma, Pablo les decía tanto a judíos como a los gentiles que ahora eran creyentes: ¿qué pues? Diciendo como judío. Imagínate esta oración dicha por un cristiano. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que aquellos? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Quieres autoevaluarte? Aquí está la autoevaluación. No hay nada de que te puedas jactar. Si Dios permitió que hayas tenido la posibilidad que otros de tus hermanos no tuvieron de ir a una universidad, no es porque seas bueno, es porque Dios tuvo misericordia de tu vida. Y cuando Dios extiende misericordia, no hay por qué te puedas jactar tú. ¿Y qué si a ti te hizo sin sobrepeso y con la posibilidad de mantenerte esbelta y alta y guapa según tu propia perspectiva? A final de cuentas, ¿eso no proviene de Dios? ¿O proviene porque tú lo ganaste, porque tú te esforzaste? En verdad, boca de cloaca, sepulcro abierto que es tu garganta. ¿No te has dado cuenta que la radiografía de tu naturaleza, donde no hay cabida para la soberbia, es esta? Todos estamos bajo pecado. Cuando realmente consideramos y entendemos que todos estamos bajo pecado, ¿cómo es que puedo alzar mi prepotencia contra otro más? No lo hay. Simplemente habrá cabida para restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándome a mí mismo, porque no sea que yo mismo vaya a caer. Sin embargo, quiero reiterar en esta parte final que no todos son aptos para ser pastoreados. No todos son dispuestos ni tienen la intención de que les ayuden con sus cargas. Estos dos animalitos llamados oveja y cabra parecen similares, pero son totalmente distintos. No solamente en su pelaje ni en lo que consumen como alimento, sino en su propia naturaleza. Mientras la cabra es necia, testaruda, le dices ven y en vez de venir se trepa en aquel cerro. La oveja es tierna, es mansa, se deja guiar. En palabras de uno de nuestros hermanos llamado Juan Manuel Vaz, como pastores vamos a pastorear a las ovejas que se dejen ser pastoreadas. En otras palabras, llevaremos las cargas de aquellos que permitan que sus cargas sean llevadas. Porque al menos en esta iglesia se pastorean ovejas dóciles. Créeme que si alguno de ustedes en algún momento saca su naturaleza de cabra, no se extrañe en que a partir de ese momento ya ni me acerque con usted, no sea que me vaya a morder. Porque hay batallas que se pueden pelear y hay otras que ya no tienen salida. Por tanto, el soberbio llevará su propia carga. De esta manera finaliza el segmento del día de hoy diciendo en el versículo número 5, después de haber explicado
acerca de la introspección, que cuando no hay una respuesta, entonces simplemente hay un juicio. Cada uno llevará sus propias cargas. ¿No quiere ser oveja? Rásquese con sus pezuñas, porque en esta iglesia se pastorea a las ovejas que quieren ser pastoreadas. Porque en esta iglesia estamos dispuestos a llevar las cargas de aquellos que quieran permitir que sus cargas sean llevadas. Pero en el momento en que usted me diga, no se meta en mis asuntos, en ese momento, cada cabra se rascará con sus propias pezuñas. Que el Señor nos permita, hermanos, a considerar la palabra que ha traído a nuestros oídos, no solamente para ser confrontados, sino para hacer algo con nuestras vidas. Si el día de hoy has llegado a una conclusión fatídica de que estás caminando en soberbia, en rebeldía, y que en verdad asistes solamente a esta iglesia por cualquier otra razón, menos por las correctas, ruega al Señor y suplica por misericordia, porque mientras hay vida hay esperanza. Y el Señor jamás desechará un corazón humilde, un corazón arrepentido, pero a los soberbios el Señor los mira de lejos. Que la gracia, que la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes.